Amén. Amén, aleluya. Bueno, que el Señor les bendiga a todos los hermanos. Y vamos a aprender un poco más sobre los libros de la Biblia, amén. Hoy terminamos el domingo pasado, con un recordatorio de las cartas paulinas. Aleluya. Y ahora vamos a empezar con una introducción a las cartas o epístolas generales. Amén. ¿Cuántos las conocen? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a conocer un poquillo. Siguiente diapositiva. Bien. ¿Cuántas cartas son, hermana Yolanda? ¿Cuántas cartas son las epístolas generales? Amén. 8 cartas o epístolas. ¿De acuerdo? Si vemos ahí en el margen, se ve muy chiquitito debido a que no lo puedo agrandar mucho, pero ahí vemos que va desde Hebreos hasta la carta de Judas. Amén. Así que esas serían las 8. Bien, ¿a quién va dirigidas, hermana Sandra? Exacto, aunque algunas se dirigen a ciertas personas, tienen un mensaje en general a la iglesia porque luego se fueron pasando por toda la iglesia, a todos los hermanos, debido a que vamos a ver ahora el motivo de que la iglesia estaba pasando por una situación muy dura. Aleluya. Y estas cartas trataban estos temas para ayudar a los cristianos a permanecer firmes en la fe pese a todas estas dificultades. Siguiente diapositiva. Bien, el tema general, hermana Laura, el primer punto, por favor. Exacto, la iglesia estaba pasando por un ambiente muy, muy difícil, ya que el cristianismo rompía lo normal, la normalidad, era la diferencia, el cambio, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el primero, hermana Abigail? Esclavitud. Era muy visto que la gente tuviera esclavos y Jesús vino a romper las cadenas y a librar de la esclavitud. Por lo tanto, era algo que chocaba con la mentalidad de aquel tiempo. Segundo punto, hermano Jesús. Segundo punto, sé que sale pequeñito. El favoritismo. Había favoritismo, despreciaban a los pobres, miraban en grande a los reyes, a los ricos, eran los importantes y había como ese desprecio en la sociedad. Era algo común. En cambio, el Señor dice, ama a tu prójimo y da a los necesitados. Bien, el tercero, hermano Mike. Exacto, ya los poderosos, los ricos, pues influenciaban y pisoteaban, hablando mal, a aquellos que tenían un estatus social más bajo. Entonces, como que la palabra del Señor dice, antes más fácil es entrar a un camello por la aguja que a un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos abusaban de su poder contra los pobres. Amén. 1, 2, 3, 4. Hermana, perdone, no sé su nombre, la hermana nueva, ¿sí? Conflictos. Había muchos conflictos, rivalidades, muchas sectas, mucha pelea entre las mismas entre las religiones, porque unos creían en la resurrección, otros no. Unos decían que los filisteos tenían la solución, otros decían que los saduceos, y dentro vino Jesús rompiendo todo eso. Entonces había muchos conflictos. Y quinto, hermana Isabel. Claro, en aquel tiempo era, yo con mi propia fuerza lo consigo todo. Entonces, cada vez quiero más dinero, cada vez quiero más posesiones, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Pero Dios dice que no, que todo proviene de Él. Entonces eso para también los gentiles era algo muy difícil de entender. En medio de todo ese caos vienen estas cartas para poder entender para el amor de Dios, para que permanezcamos firmes y no desmayemos. Y si nosotros nos ponemos a razonar,
vemos que todo esto a día de hoy también sucede. Por lo tanto, son muy importantes para nuestra vida en general. Aleluya. Bien, siguiente. La primera carta es la de los Hebreos. Bueno, no es que sea la primera carta en orden, sino es la primera que encontramos en el orden de la Biblia. Nosotros sabemos que aunque hay un orden, las cartas pues son escritas en diferentes años, algunas antes, otras después. Pero en el orden, según aparece en la Biblia, la primera que encontramos es la carta de los Hebreos. Para que ustedes no se me confundan, yo voy a respetar el orden de la Biblia. Lo comunico por la gente que acaba de venir. Los hermanos ya saben que estoy respetando ese orden para que no nos confundamos. Bien, es la primera carta, pero esta carta tiene algo. Hermana Joy, ¿qué es? Es un enigma. Hay controversia tanto en el año en que se escribió como por quién fue escrita. Pero sabemos que es una carta muy completa, hermosa. Para aquellos que quieran leerla, es una carta que habla mucho sobre la salvación y el poder de Dios en Jesús. Aleluya. Y realmente es muy aconsejable que nos la leamos con entendimiento. Amén. Bien, tercer punto. Hermano, ¿me lo puede leer el tercer punto? Exacto. Lo que sí sabemos son 13 capítulos del libro. ¿Por qué no les voy a poner más información? Porque el próximo domingo vamos a meternos en el enigma de quién escribió la carta de los Hebreos y en qué año fue escrita. Necesito más tiempo, por lo tanto hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Amén. Así que si el próximo domingo ustedes quieren saber por quién fue escrita y en qué año fue escrita, los invito el próximo domingo, porque realmente es una carta muy bella y también les aconsejo ir leyéndola en sus hogares, aleluya, y necesitamos profundizar y tener el tiempo completo, amén. Así que vamos a leer todos juntos el último versículo, todos juntos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4:16. Que el Señor les bendiga y no se pierdan el próximo domingo porque el Señor tiene una gran bendición. No yo, el Señor. Amén.